Buenos días, chicos. Buenos días. Bienvenidos a la sexta semana del curso de biología. Ya estamos en la semana 6. En esta semana nos toca hablar sobre genética. Y como en la primera clase se explicó, la genética vendría a ser una ciencia, ¿no? Una ciencia que se encarga de estudiar los cromosomas, los genes, la herencia, la variabilidad genética, ¿correcto? La historia de la genética va a iniciar realmente con los trabajos de Gregor Mendel, un sacerdote agustino, un monje agustino, que trabajó observando la hibridación de las arvejas. El trabajo que él realizó lo publicó, primero que lo presentó a la Sociedad de Ciencias en el año de 1865 y luego lo publicó en 1866. Sin embargo, su trabajo no fue tomado en cuenta, ¿correcto? Eh, Tuvieron que pasar más de 20 años para que haga un redescubrimiento de su trabajo. En el año de 1900 eh, hubo de Bryce, como pueden ver acá, Carl Renzi y Eric von Schermack. Independientemente, cada uno descubre o redescubre los trabajos de Gregor Mendel. Y gracias a este redescubrimiento es que se puede aplicar los principios mendelianos a muchas otras especies y se avanza así en el área de la genética. Y uno de los avances a la que contribuyó las observaciones mendelianas fueron los trabajos de Thomas Morgan, que vamos a ver más adelante. Los trabajos que hizo con Drosophila melanogaster, él y su grupo de equipos, que gracias a estos trabajos pues se pudieron desarrollar las teorías mendelianas. Eh, entonces, es gracias a Gregor Mendel que se sientan las bases de la genética y a partir de ese punto se desarrolla esta ciencia. Es por eso que a Gregor Mendel se le considera el padre de la biología, perdón, de la genética. Estoy pensando en biología, el padre de la genética, ¿correcto? Bien. Eh, a partir de aquí nosotros vamos a tener en consideración algunos conceptos que se desarrollan luego de ya empezar los trabajos de genética. Una vez descubierto el ADN, se empieza a trabajar con términos que ustedes necesitan conocer. Vamos a ver rápidamente esos términos, la definición de esos términos que ustedes tienen que manejar para poder entender un poco de genética y también poder manejar un poco de los pequeños problemas que se les puede plantear en un examen de admisión. ¿Ok? Entonces, empezamos con las definiciones. Voy a apagar mi cámara para que se concentren en la diapositiva y empezamos con la primera diapositiva, ¿no es cierto? Una vez que se descubre el ADN, se determina que la herencia está basada en el ADN, en los cromosomas, ¿correcto? Eh, y a partir de este ADN se van a ver unidades del ADN que corresponden a los genes. El gen vendría a ser la unidad de la herencia. Cada gen es responsable de una característica en los organismos. Podemos hablar, por ejemplo, del gen color de ojo. Este gen es responsable de dar el color de ojo a nosotros, ¿no es cierto? Pueden ser color de ojos claros, color de ojos oscuros. Entonces, el gen es la unidad de la herencia, ¿correcto? Para cada gen que nosotros presentemos, vamos a tener una variante, o perdón, dos variantes. Estas variantes se denominan alelos. Cada gen va a tener dos variantes. ¿Por qué dos variantes? Porque una la recibimos de nuestro padre y otra de nuestra madre. Cada variante para cada gen se denomina alelo y se va a representar con una letra. Puede ser una letra mayúscula
A mayúscula, o puede ser una letra minúscula. Una A minúscula. Disculpen la letra. ¿Ya? Pero cada alelo se representa con una letra. ¿Sí? Ahora, cuando los alelos, es decir, cuando las variantes son iguales, a esto se le denomina homólogo. Una consulta. La imagen que estoy señalando con el puntero, ¿ven un cuadro negro o ven una imagen de cromosomas? Por favor, ¿quién me responde? Por favor, ¿quién responde? La imagen que estoy cerrando en un círculo con el puntero, ¿se ve la imagen o se ve solo un cuadro negro? Hola, ¿están presentes, chicos? A ver quién responde. Bueno, sí se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, les decía, los alelos vendrían a ser las variantes de este gen. Cuando los alelos son iguales, es decir, por ejemplo, color de ojo. Mamá me da color de ojo claro, papá me da color de ojo claro. Cuando los alelos son iguales, se dice que son homólogos u homocigotos. ¿Ya? Esos son homocigotos, ¿correcto? Y cuando son homocigotos se representa por la misma letra. Pueden ser una doble mayúscula o una doble minúscula, como se puede ver en la gráfica acá. ¿Ya? Ojalá que la estén viendo, porque yo no le estoy, yo veo un cuadro en negro, entonces yo espero que sí la vean o se ven como debería verse. ¿Ya? Cuando los alelos son diferentes, se le dice que son heterocigotos, es decir, mi mamá me da un color de ojo claro, papá me da color de ojo oscuro. Los alelos son diferentes para un gen. Entonces decimos que son heterocigotos y se representan con una letra mayúscula y una letra minúscula al mismo tiempo. ¿Ok? Si no me equivoco, está por el medio o al final, creo. Al final está la representación de los heterocigotos. ¿Correcto? Ahora, va a haber en algunas ocasiones que un alelo va a estar frente a otro alelo diferente para el mismo carácter, pero uno de ellos va a dominar sobre otro. El que domina se le dice gen dominante y se representa siempre con una letra mayúscula. Al que no se expresa estando en heterocigosis, se denomina gen recesivo. ¿Cuándo se va a expresar un recesivo? Cuando esté frente a otro recesivo. Eso significa que si mamá me da el gen de alelo color de ojo claro, para yo tener color de ojo claro, papá también me tiene que dar el gen de alelo color de ojo claro. Entonces, hay una homocigosis recesiva. Esa es la única forma en que se expresa un recesivo. Si yo lo pongo en heterocigosis, es decir, un alelo dominante como color de ojo oscuro, frente a un alelo recesivo como color de ojo claro, el que se va a expresar es el color de ojo oscuro. Este es el dominante, ¿correcto? Entonces hay una heterocigosis en que se expresa el dominante, ¿ya? Entonces solamente en homocigosis se expresa el recesivo, ¿correcto? Bien. Las características que nos dan el gen se van a expresar en el genotipo. ¿Qué vendría a ser el genotipo? El genotipo es la constitución genética de un individuo. ¿Cómo está conformado genéticamente un individuo? ¿Correcto? Y este va a tener una expresión, pero su expresión va a estar influenciada por el medio ambiente. Entonces, la expresión del genotipo influenciado por el medio ambiente vendría a ser el fenotipo. Son aquellas características que nosotros podemos ver, podemos palpar, ¿correcto? Entonces el fenotipo vendría a ser el genotipo influenciado, perdón, por el medio ambiente. Les doy un ejemplo. Nacen dos hermanos gemelos idénticos de un mismo cigoto, son gemelos monocigotos.
Por tanto, son genéticamente, su genotipo es idéntico. Su genotipo, sus características genéticas son idénticas, porque vienen de un mismo cigoto, ¿correcto? Sin embargo, a uno de los gemelos le gusta el deporte y comer sano, y al otro de los gemelos, pues no le gusta el deporte, le gusta más bien los videojuegos, tener una vida sedentaria y comer comida chatarra. Entonces, ¿qué se espera ver de ellos? ¿Qué se espera ver? El que es de vida sana y de que le encantan los deportes, ¿cómo será su contextura? Atlética, ¿no es cierto? ¿Y cómo será al que le gusta estar sentado, viendo videojuegos y comiendo comida chatarra? Será gordito, ¿no es cierto? A pesar de ser gemelos idénticos y deberían ser de misma contextura, no lo son. ¿Por qué? Porque en cada uno de ellos se expresan sus genes dependiendo de la influencia del medio ambiente, ¿correcto? Entonces, uno va a ser delgado, con textura atlética, de una con textura saludable, y el otro va a ser obeso, ¿no? Y de repente le empiezan a salir enfermedades como diabetes, ¿de acuerdo? Entonces, eso vendría a ser el fenotipo. Está clara la diferencia, ¿no es cierto? Bien. Esos son términos que ustedes van a tener que conocer. Otros términos que también van a tener que conocer vendría a ser, por ejemplo, la línea pura. ¿Qué es una línea pura? Se habla de líneas puras cuando un carácter o varios caracteres se van a encontrar en homocigosis, ya sea homocigosis recesiva o ya sea homocigosis dominante. Acá tenemos la homocigosis dominante. ¿Ya? Entonces, cuando uno o varios caracteres se encuentran en homocigosis durante varias generaciones, se dice que son líneas puras, ¿no? Entonces, esta es una línea pura de un carácter dominante y esta es una línea pura de un carácter recesivo. Entonces, esta homocigosis se va a encontrar durante varias generaciones. Eso es una línea pura. Los híbridos van a resultar de la combinación de dos líneas puras diferentes para un carácter, generando un heterocigoto, Entonces, el híbrido va a ser genotípicamente un heterocigoto, ¿ya? Entonces, esos términos ustedes tienen que manejarlos porque son los que vienen generalmente en los ejercicios y cuando se habla de genética se usan mucho estos términos, ¿ok? Em, Como les decía, fue gracias a Gregor Mendel que se va a permitir plantear las bases de la genética. Los trabajos experimentales de Mendel se basan en observaciones. Mendel no conocía de ADN, no conocía de mitosis, no conocía de meiosis, no conocía de genes. Sin embargo, en sus trabajos, él dedujo que debía haber factores, como lo denominaba él, ¿no? Que venían en pares y que estos factores iban a mezclarse de forma aleatoria, al azar, para que la progenie pueda obtener esos genes, perdón, estos caracteres, ¿correcto? Los trabajos que Mendel realizó de los cruzamientos de guisantes le permitió a él seleccionar 7 características que él trabajó y observó cuidadosamente durante 8 años. Entonces, tenemos acá las 7 características, que es la forma de la semilla, que vendría a ser la lisa frente a la arrugada. Aquí tienen ustedes los caracteres dominantes y acá los recesivos, ¿no? Tenemos el color de la semilla, la amarilla frente a la verde, la forma de la vaina, la lisa frente a la arrugada, el color de la vaina verde frente a amarillo, el color de la flor que vendría a ser lila o púrpura frente a la flor blanca, la ubicación de la flor que tenemos nosotros acá a las flores axiales, es decir, en una forma lateral, flores axiales, frente a la flor que crece en el ápice, ¿no? En la punta de las ramas. Luego tenemos el tamaño de la flor, que vendría a ser las altas, frente a las enanas, ¿no? Estas 7 características son las que Gregor Mendel trabajó y las que ustedes tienen que conocer y saber cuál es dominante y cuál es recesivo. ¿Ok?
Porque en un problema de genética pueden ponerles a ustedes la característica y decirles si es dominante o no, como también pueden dejar de ponerles si es dominante o recesivo. Entonces, ustedes les pueden poner en un ejercicio una característica y no les dicen si es dominante o recesivo. Ustedes deben de saberlo. ¿Por qué? Porque se trata del trabajo de Mendel, un trabajo bastante conocido y bastante básico. ¿Correcto? Entonces, esas son las 7 características que Gregor Mendel trabajó. Y en base a eso, él planteó 2 leyes en sus observaciones, ¿no? Lo que ahora nosotros conocemos como las leyes mendelianas, ¿no? Porque él solo dedujo. Y después los científicos que redescubrieron el trabajo y trabajaron con las observaciones de Mendel, pues plantearon las leyes mendelianas, ¿no? Lo que se conoce ahora como las leyes mendelianas. La primera ley de Mendel, llamada la ley de la segregación, también conocida como la ley de la uniformidad, nos habla sobre si nosotros cruzamos 2 líneas puras, ojo acá, línea pura, homocigotos los dos, uno dominante y otro recesivo. 2 líneas puras para un mismo carácter, si estamos hablando de semilla lisa, estamos hablando también de semilla arrugada. Estamos hablando de la forma de semilla, ese es el carácter. ¿Qué dice? Si yo cruzo 2 líneas puras diferentes para un carácter, la primera generación que se forme, todos ellos van a presentar el carácter dominante de uno de los progenitores. Es decir, todos ellos serán semillas lisas. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que Mendel dice. Y si cruzamos esta generación, lo que vamos a obtener es 3 individuos que presenten el carácter dominante sobre el único que presenta el recesivo, fenotípicamente hablando, porque él hablaba de fenotipos, no hablaba de genotipos, porque él no conocía genes, ¿no? Gregor Mendel se basó en las características fenotípicas, en lo que él podía ver, ¿ya? Entonces vamos a traducir lo que acabo de decir. Entonces, la forma de semilla, la semilla lisa, es dominante sobre la rugosa, ¿correcto? Eso lo sabemos. Entonces, estos progenitores, cuando formen sus gametos, van a formar, en el caso de la lisa, todos los gametos van a tener como información la forma de semilla lisa. Y en caso de los rugosos, cuando formen la plantita sus gametos, todos sus gametos tendrán la información de semilla rugoso. ¿Por qué? Porque es la única información que tienen sus genes. Cuando estos gametos se unan, los individuos que se formen serán semilla lisa, fenotípicamente hablando, pero serán híbridos. ¿Ok? Ahora, cuando los híbridos se cruzan, estamos hablando de un híbrido, un heterocigoto, van a formar sus gametos. Acuérdense que los gametos tienen la mitad de la información genética del individuo. Para cada híbrido van a tener, para forma de semilla, 2 tipos de información. Semilla lisa, semilla rugosa. Y eso se va a repartir en sus gametos. La mitad de los gametos tendrán la información de semilla lisa y la otra mitad semilla rugosa. Para cada progenitor, semilla lisa, semilla rugosa. Cuando estos gametos se unan, van a crear estos individuos en los que 3 van a verse como semillas lisas y 1 será semilla rugosa. Esa es la proporción fenotípica. ¿Ya? La proporción fenotípica es de 3:1. Fenotipo, acuérdense lo que vemos. Genotípicamente, genotipo, vamos a ver que la proporción es 1 para aquellos que son homocigotos dominantes, sobre 2 para aquellos que son híbridos, sobre 1 para aquel que presente la homocigosis recesiva. ¿Correcto? Eso es lo que plantea la primera ley de Mendel. ¿Está claro? Entonces, cuando ustedes les hablen de un problema en las que le dicen líneas puras, ya saben. Les dicen híbridos, vendría a ser para similar a la F2. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado con eso. La segunda ley de Mendel es la ley de la segregación independiente. ¿Ya? Es la ley de la segregación independiente. En la que habla que si nosotros cruzamos
dos individuos con dos, ahí está, dos o más caracteres en líneas puras, cada uno de estos caracteres se va a segregar, o sea, se va a repartir de manera independiente, ¿no? Si hablamos de color de semilla y hablamos forma de semilla, color de semilla se reparte de manera independiente a forma de semilla. Por eso es segregación independiente. Se segrega al azar, a la suerte, pero de manera independiente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Yo tengo dos líneas puras diferentes para dos características, que vendría a ser color de semilla y forma de semilla. Tenemos acá color de semilla amarilla, forma de semilla lisa. Color de semilla verde, forma de semilla rugosa. Cuando cada uno de estos progenitores formen sus gametos, cada gameto que formen tendrá la información de color de semilla amarilla, porque es la única que tiene, es línea pura, y forma de semilla lisa, porque es la única información que tiene. Y para la rugosa, su información de semilla será verde rugosa. Es la única información que ellos tienen. Cuando estos gametos se unan, formarán dihíbridos. Dihíbridos, ¿qué significa? Organismos con caracteres doblemente híbridos. Serán híbridos para color de semilla, híbridos para forma de semilla. ¿Ok? Esa es la F1. Y todos la F1, todos los de la F1 mostrarán los caracteres dominantes. Serán todos semillas lisas y amarillas. Cuando los híbridos formen sus gametos, vamos a observar que cada uno de estos genes, de estos alelos, se van a mezclar unos con otros. ¿Ok? Por ejemplo, primero el alelo de color de semilla amarilla se va a unir a color de semilla lisa en un grupo de gametos. Luego, el color de semilla amarilla se une a forma de semilla rugosa en otro grupo de gametos. Luego, semilla verde se une a semilla lisa en otro grupo de gametos. Y semilla verde rugosa en otro grupo de gametos. Los gametos que formen un progenitor va a tener toda la información segregada al azar, repartida al azar. Lo mismo para el otro progenitor. Cuando estos gametos se unan, toda esta generación, todos estos individuos, tendrán todas las posibilidades de mezcla de esa información, ¿correcto? En la que vamos a ver en una proporción fenotípica de 9 para aquellos que muestran los dos caracteres dominantes, es decir, serán semillas amarillas lisas, sobre 3 que presentan el primer carácter dominante, es decir, será semilla amarilla, pero rugosa, sobre 3 individuos que muestren el segundo carácter dominante, serán semillas verdes lisas, sobre 1 que muestre ambos caracteres recesivos, ¿no? Entonces será 1, semilla rugosa, verde. ¿Ya? Esa es la proporción fenotípica. Esa es la proporción fenotípica. Y la proporción genotípica es mucho mayor porque nosotros podemos ver una gran variedad de segregación, ¿no? De combinaciones, una gran variedad de combinaciones que se da a través de estos gametos. ¿Correcto? Eso es de lo que habla la segunda ley de Mendel. Hasta ahí está claro, ¿no? A ver, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? ¿Sí está claro? Bien. Ahora, cuando nosotros tenemos un individuo en la que no conocemos su genotipo, nosotros realizamos lo que se conoce el cruce de prueba. El cruce de prueba nos va a permitir determinar el genotipo de un individuo. Y este individuo se va a cruzar siempre con un individuo que presente el carácter recesivo. ¿Ya? ¿Por qué? Ya hemos dicho, porque el recesivo solo se expresa estando en homocigos. Entonces, vamos a ver acá. El ejemplo, por ejemplo, de estas cobayitas, ¿no? En que una tiene pelo negro y no sé su genotipo, ¿no? Yo no sé si es, en este caso, esta cobayita de pelo negro, yo sé que el pelo negro es dominante sobre el pelo blanco, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿qué genotipo tiene la cobaya? Es
homocigoto dominante o es un, ay, no, o es un heterocigoto. Es. Entonces, yo necesito saber cuál es el genotipo de este individuo. Y el cruce de prueba me va a determinar, me va a permitir determinar eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cruzar al individuo con un híbrido. Si el 100% de los cobayitos, el 100% de los cobayos en todos los cruces me sale negro, significa que este es un homocigoto dominante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre va a dar un único gameto este, que es el de pelo negro. Un único gameto. No tiene otra información más respecto a color de pelo. Solo tendrá en sus gametos la información de pelo negro. Y el híbrido solo información de pelo blanco. Entonces siempre se van a enfrentar estos alelos expresándose solo el pelo negro. Entonces yo voy a decir que este individuo es un homocigoto dominante. Pero, ¿qué pasa si al hacer mi cruce yo veo que nacen individuos blancos, que nacen cobayitos de pelo blanco? Ah, para que el cobayito de pelo blanco se exprese, tiene que haber dos alelos recesivos. Significa que uno de los progenitores le da el alelo blanco y el otro también. Lo que significa que el cobayito de pelo negro tiene que ser un híbrido, un heterocigoto, para poder contribuir en la aparición de cobayos de pelo blanco. ¿Correcto? Entonces, de esa forma, vamos a determinar el genotipo de un individuo, gracias al cruce de prueba, al cual también se le denomina retrocruzamiento. Retrocruzamiento. ¿Ok? Entonces, de esa forma nosotros hacemos el cruce de prueba. Ahora, la mayoría de los caracteres que presentamos van a cumplir con las proporciones mendelianas que hemos visto, ¿no? De 3, 1 y 9, 3, 3, 1. La mayoría. Yo digo la mayoría, ¿no? No todos. Porque hay genes que van a expresarse de tal manera que no van a cumplir con las leyes mendelianas. Y uno de esos es lo que se conoce como la herencia intermedia o dominancia incompleta. Herencia intermedia o dominancia incompleta se refiere a una herencia en que los alelos para un carácter son dominantes ambos. Ambos son fuertemente dominantes, ¿ok? Y cuando se cruzan estos alelos diferentes, pero dominantes al mismo tiempo, lo que va a ocurrir es que estos van a tratar de expresarse al mismo tiempo. Y al expresarse, los alelos se van a solapar mutuamente. Se van a tratar de ocultar mutuamente, solapar mutuamente, y me va a crear un nuevo fenotipo. Que me va a crear un nuevo fenotipo. ¿Ya? Acá tenemos el ejemplo de la flor, en este caso es un clavel, también puede darse en la flor de dogo, ¿no? Y tenemos acá que la flor de clavel es color rojo, tiene genes dominantes, el color rojo es dominante, ¿no? Y también tenemos la flor blanca, la cual también es dominante. Cuando nosotros hacemos frente a estos genes, a estos alelos para color de flor, lo que nos resulta es una flor rosada, ¿correcto? Se crea un nuevo fenotipo. Miren ustedes, son híbridos, los resultantes son híbridos, pero no son ni blancos ni rojos, ¿no? Son rosados. Entonces se está creando un nuevo fenotipo en este individuo híbrido. Entonces no se está cumpliendo la proporción mendeliana en la que dice, si yo cruzo dos líneas puras, toda la primera generación tienen que presentar el carácter de uno de los progenitores, el carácter dominante, que para el Mendel debería ser o roja o blanca, nada más. Pero aquí no estamos viendo flores rojas ni flores blancas, estamos viendo flores rosadas. Entonces no se cumple la ley mendeliana en este caso. Todas son rosadas. ¿Ya? Los dos son de carácter dominante. Ahora, si yo cruzo estos híbridos, si yo hago el cruce de estos híbridos, lo que voy a tener como resultado en una proporción genotípica y fenotípica casualmente iguales, es una flor roja
2 flores rosadas y una flor blanca para esta segunda generación. ¿Ok? Entonces, en la herencia incompleta o herencia intermedia, no se cumple la ley mendeliana, ¿correcto? Y lo mismo ocurre con la codominancia. La codominancia también me habla de 2 alelos dominantes, igualmente dominantes, igual que estábamos hablando aquí con la flor roja y la flor blanca, que ambos alelos son dominantes. Lo mismo, para la codominancia hay ambos alelos dominantes. Pero ¿cuál es la diferencia con la dominancia incompleta o herencia intermedia? Es que cuando los alelos se enfrentan uno a otro, estos no se solapan, no se ocultan mutuamente, sino que ambos se expresan al mismo tiempo. Ambos se van a expresar al mismo tiempo. Muy diferente a la herencia intermedia. Entonces tenemos como ejemplo el grupo sanguíneo MN. El grupo sanguíneo M se caracteriza porque en la membrana se presenta la proteína de antígeno M, ¿no? Y el grupo sanguíneo N tiene el antígeno N en su membrana. Cuando 2 alelos de M se unen, forman el grupo sanguíneo M. Cuando 2 alelos de N se unen, forman el grupo sanguíneo N. Pero cuando ambos alelos se enfrentan MN, entonces formarán el grupo sanguíneo MN. ¿Ya? Entonces, aquí no hay un solapamiento. No hay un solapamiento. Ambos se van a expresar al mismo tiempo. ¿Ok? Claro, me va a crear un nuevo fenotipo que es el fenotipo MN, pero no hay un solapamiento. ¿Ok? Lo mismo aquí con este ejemplo de las gallinitas y el gallo, ¿no? Una gallinita negra con un gallo blanco me forma pues una gallinita pintadita, ¿no? Negra con rasgos blancos, ¿ya? Y esta codominancia también la vamos a poder ver en el grupo sanguíneo del sistema ABO, ¿no? En el ser humano, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el sistema sanguíneo ABO. También vamos a ver esta codominancia en el grupo sanguíneo AB. ¿Ya? En el grupo sanguíneo, en el tipo de sangre AB, acá lo tienen, se va a presentar la misma codominancia. Ahora, yo les he dicho que para cada gen hay 2 alelos. Uno que heredamos de la madre, uno que heredamos del padre. Sin embargo, en una población es posible que ocurra una mutación de algún gen y esto proporcione otro alelo más o otros alelos más. Cuando un gen tiene más de 2 alelos, decimos que presenta alelía múltiple. Son alelos múltiples. Y como ejemplo de alelos múltiples, nosotros tenemos también al grupo sanguíneo del sistema ABO. Acá está. Tenemos en una población de humanos 3 alelos diferentes para este tipo de sangre. ¿Okay? Tenemos el alelo A, el alelo B y el alelo O. ¿Ok? Acá está. Alelo A, B y O. Donde el alelo A es igualmente dominante que el alelo B, ya lo dijimos, existe una codominancia, y ambos alelos son dominantes sobre O. ¿Ok? Entonces, estos alelos pueden combinarse de diferente forma y me van a dar diferentes fenotipos. Por ejemplo, si se combinan 2 alelos dominantes para A o un alelo dominante para A con el alelo O, me dará el grupo sanguíneo A. Me dará el grupo sanguíneo A. Este grupo sanguíneo A se caracteriza precisamente porque en su membrana hay antígenos del tipo A. Y por tanto, la persona creará anticuerpos del tipo B. Es decir, va a rechazar la sangre del tipo B. Ahora, ¿qué pasa si más bien se unen los alelos de B o el alelo de B con O? Me dará el tipo de sangre B. Este tipo de sangre B tiene antígenos en la membrana del tipo B. Por eso es tipo de sangre B. Y su cuerpo producirá anticuerpos contra A. ¿Ya? Y vuelvo acá a repetir. ¿Cómo se da el tipo de sangre AB?
cuando el alelo A se une con el alelo B. El alelo A se une al alelo B, forma el tipo de sangre AB. En este tipo de sangre tiene ambos antígenos. Tiene antígeno de A, antígeno de B. ¿Ok? Y no va a, por tanto, formar anticuerpos ni para A ni para B, porque el cuerpo tiene ambos antígenos. Entonces, no lo va a ver como un cuerpo extraño. Y para que se forme el tipo de sangre O, la única forma, como es recesivo, tiene que estar en homocigosis de O. Tiene que estar en homocigosis de O. De esa forma se expresa el tipo de sangre O. Y como en este caso es O, este no presenta ningún antígeno en la membrana del glóbulo rojo. Ninguno. ¿Ok? Por tanto, el cuerpo de estas personas van a crear anticuerpos contra A y contra B. Por tanto, no pueden recibir tipo de sangre ni A ni B. ¿Ya? Es por eso que el AB es el aceptor universal, el receptor universal, y el O vendría a ser el donante universal. ¿Ok? Bien. Muchas veces encontramos lo que se conoce como la eritroblastosis fetal, que vendría a ser la destrucción de los glóbulos rojos del feto debido a la incompatibilidad entre madre e hijo. Este problema generalmente se da en el segundo embarazo, más no en el primero, porque el cuerpo de la madre todavía no está recibiendo el tipo de sangre del bebé. Entonces, lo que pasa es que la sangre pasa de la madre al bebé, no es al revés. Entonces, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, cuando una madre es RH negativo y el bebé es positivo, es donde viene el problema. Pero les vuelvo a repetir, esto generalmente se da en el segundo embarazo, más no en el primero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la madre le pasa su sangre al bebé y no hay ningún problema, no hay ningún tipo de anticuerpos que pueda crear. Pero en el momento del parto puede haber un intercambio de sangre. Entonces, la sangre del bebé puede llegar al cuerpo de la madre. Y cuando entra al cuerpo de la madre, recién el cuerpo de la madre empieza a producir sus propios anticuerpos contra el grupo RH positivo. Entonces, en el segundo embarazo, como la mamá ya tiene anticuerpos contra el RH positivo, es cuando ataca al bebé que tiene sangre RH positivo. Y es lo que puede producir la eritroblastosis fetal, es decir, la destrucción de los glóbulos rojos del bebé y el bebé puede nacer con una anemia grave. ¿Ya? Entonces, cuando una mujer está embarazada y es RH negativo, siempre tiene que hacerse un control permanente para evitar cualquier tipo de problemas. ¿Ok? En el caso del factor RH, el RH positivo va a ser dominante sobre el negativo. Para que los hijos nazcan negativos, el padre tiene que tener el factor RH negativo igual que la madre. ¿Correcto? Un padre es RH positivo, aquí en el ejemplo, una madre es RH positivo, hablando fenotípicamente, fenotípicamente. Pero genotípicamente, el padre tiene alelo positivo y negativo, igual la madre, alelo positivo y negativo. En este caso, el cruzamiento de estos padres darán fenotipos positivos para 3 individuos y un fenotipo negativo para un individuo. O sea, 3 hijos serán RH positivo y uno negativo, no RH negativo. Hablando fenotípicamente. Genotípicamente tendrán 2 híbridos para RH y tendrán 2 homocigotos para el RH. Uno será positivo y el otro negativo. ¿Correcto? Entonces, ahí lo tienen. ¿Ya? Y vamos a entrar ahora, si no tienen alguna pregunta, a hablar sobre la determinación cromosómica del sexo. Cuando los gametos de los padres se unen, el cigoto que se forma ya está predeterminado para ser una hembra o un macho, una niña o un varón. ¿Por qué? Porque los gametos cargan la información genética de cada individuo. Por eso es que se dice que la determinación cromosómica del sexo es una determinación primaria, porque se da desde el primer momento de la fecundación. ¿Ok? Porque ya los gametos cargan esta información. Entonces, una mujer cuando forma sus óvulos, esta mujer carga
sus 46 cromosomas. Pero de esos 46 cromosomas en el ser humano, hay 2 cromosomas que son los llamados cromosomas sexuales. Estos cromosomas sexuales son los que van a dar la determinación sexual en el individuo. En el caso de las mujeres, tienen un tipo de cromosoma sexual que es el X, y va a tener 2X, XX, ¿ok? Entonces, cuando formen sus gametos, todos sus gametos tendrán un único cromosoma sexual, que es el X. En el caso de los varones, sus cromosomas sexuales son XY. Es por eso que cuando formen sus gametos, la mitad de sus gametos tendrán cromosoma X y la otra mitad serán cromosoma Y. Por eso se dice que ellos son heterogaméticos, mientras que las mujeres son homogaméticas. ¿Ok? De tal manera que cuando estos gametos se unan, el óvulo de la madre se una con el esperma del padre, bueno, si el óvulo de la madre se une con el esperma que tiene X, formarán niñas. Si el óvulo de la madre se une con los gametos que tienen Y, formarán niños o machos. Entonces, la probabilidad de que nazca una hembra o un macho es del 50% para cada uno, o una niña y un varón, es del 50% para cada uno. En el sistema, ¿no?, de determinación sexual XY, que corresponde a los mamíferos, donde estamos nosotros, ¿no? El otro sistema de determinación sexual que tenemos es el X0, o simplemente X, en la que los machos son organismos haploides, es decir, solo presentan un cromosoma sexual, que es el X, y las hembras son homogaméticas con 2 cromosomas X, ¿ok? De los machos solamente son haploides con un único cromosoma X. Y tenemos el sistema de terminación sexual ZW, que se da en las aves y en los peces. Y aquí vamos a ver que el macho es el homogamético, mientras que las hembras son heterogaméticas. Y ahí tienen que tener mucho cuidado, porque cuando se trata de aves y peces, no se olviden que es al revés de los mamíferos, ¿no? Los machos son homogaméticos y las hembras son heterogaméticas. ¿Ok? Bien. Y es Thomas Morgan quien descubre precisamente este tipo de herencia cuando trabaja con Drosophila melanogaster, ¿no? Drosophila con 4 cromosomas es un individuo, un objeto de estudio fácil de manejar porque se reproducen rápidamente y su tiempo de vida es corto. Entonces, Thomas Morgan hizo varios cruzamientos para determinar las características de Drosophila melanogaster, ¿no? Y gracias también a él se sentaron las bases de las leyes mendelianas, precisamente, como les dije, gracias a sus trabajos con Drosophila melanogaster. Desde aquí tienen algunas características de Drosophila, como puede ser la mosca normal, de cuerpo normal, alas normales y color de ojos pardos o rojos, que no es normal. Luego tenemos la mutación de ojo blanco, ¿no? Tenemos mutación de alas cortas, alas rizadas, color amarillo y cuerpo ébano. Esas son las características que más se trabajó dentro de Drosophila melanogaster. Vamos a ver entonces cuáles fueron la contribución de Thomas Morgan a la genética. Los experimentos de Morgan hablaban sobre el cruzamiento de una hembra ojo rojo con un macho que encontró ojo blanco. Se encontró dentro de sus poblaciones de cruce a un macho ojo blanco que lo usó como semental de cruce, y en este cruce de hembra ojo rojo, macho ojo blanco, se dio cuenta que aquí se cumplían las leyes mendelianas, ¿no? En la que el primer cruce determinaba que toda la población era ojo rojo, y cuando hacía el cruce de esta primera generación, pues se veía que 3 individuos eran ojo rojo y 1 ojo blanco. ¿Correcto? Aquí no había ningún problema, se cumplían las leyes mendelianas, pero su observación llegó cuando utilizó más bien machos ojos rojos y hembras ojos blancos. O sea, el cruce recíproco, ¿no? Lo hizo al revés. Ahora las hembras presentaban la mutación de ojo blanco y los machos de ojo rojo. Cuando hizo el primer cruce, ahí se dio cuenta que se rompían las leyes mendelianas. ¿Por qué? Porque no toda la población era ojo rojo. La mitad de la población era ojo rojo y la mitad ojo blanco. Y esa mitad de la población ojo rojo, todos eran machos. Y la otra mitad de la población de ojo rojo eran hembras. Ahí ya para él era extraño. Él y su grupo de trabajo, ¿no? Continuó con el cruce
de esta primera generación, y para la segunda generación se dio cuenta que las proporciones igual no se cumplían. Era 50% ojo rojo y 50% ojo blanco, ¿no? De este 50%, eh, la mitad eran machos y la otra mitad eran hembras, ¿ya? Entonces, ahí había un problema con las leyes mendelianas. Ahí había un problema con las leyes mendelianas y dedujo que hay algunas características que debían venir ligados a los cromosomas sexuales. ¿Por qué? Porque en esta primera generación, cada vez que usaba una hembra para hacer el cruce, todos los machos nacían con la mutación de la hembra. Todos los machos. Eso significaba que, ¿qué es lo que hereda el macho de la madre? El cromosoma X. Esta característica de mutación ojo blanco debía estar en el cromosoma sexual X de la hembra. ¿Correcto? Es por eso que los experimentos de Morgan dan un paso más al crecimiento de la genética. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un poquito a qué se refería Morgan. Los cromosomas sexuales son de dos tipos, ¿no? El cromosoma X y el cromosoma Y, y ambos son diferentes. El cromosoma X es un cromosoma de mayor tamaño, tiene aproximadamente 2000 genes. Este cromosoma está presente tanto en los machos como en las hembras, ¿ya? Está presente tanto en machos como en hembras. Sin embargo, este cromosoma presenta unas zonas llamadas regiones diferenciales. La región diferencial del cromosoma X es la región donde vamos a encontrar genes exclusivos del cromosoma X. Genes que no vamos a encontrar en ningún otro cromosoma más. En ninguno. Por más que ustedes busquen, investiguen, esos genes van a ser únicamente del cromosoma X. Y se van a encontrar en esta región llamada región diferencial. Por eso es diferencial, ¿ya? Porque es la diferencia de otros cromosomas. También le dicen región no homóloga. El cromosoma Y, en cambio, es un cromosoma mucho más pequeño, tiene pocos genes y va a estar presente tanto solamente, en machos. Es exclusivo de los machos el cromosoma Y. Y al igual que el cromosoma X, el cromosoma Y también presenta una región diferencial. También va a presentar una región donde solo va a haber genes exclusivos de Y no vamos a encontrarlos en ninguna otro cromosoma más. Y dentro de los genes que se encuentran en esta región diferencial de Y está el gen SRY, que es el gen responsable del crecimiento de los órganos sexuales en los machos o los varones y los caracteres sexuales masculinos. ¿Ok? Entonces, hay genes exclusivos de Y. Estos cromosomas, a su vez, tienen lo que se conoce como región homóloga. La región homóloga de estos cromosomas significa que es una región en la que ellos sí comparten genes. Ellos sí tienen genes similares, parecidos. Y es ahí donde ellos pueden realizar el crossing over. Acuérdense que en la meiosis, para la formación de los gametos, en la profase 1, ocurre el crossing over, el paquitenio. ¿Okay? Ahí hacen el intercambio de información genética los cromosomas homólogos. El X y el Y son cromosomas homólogos en los machos o los varones. Y tienen que hacer crossing over. ¿De dónde lo hacen? En la región homóloga de estos cromosomas. ¿Ok? Entonces, de esa manera es que se diferencian estos cromosomas. Y es por eso que Thomas Morgan supuso que esta mutación de ojo blanco tenía que estar en una región específica del cromosoma X que no podía darse en los varones si es que la hembra no era afectada. ¿Okay? Entonces, el 100% de los machos va a ser afectado siempre y cuando la hembra sea afectada. Porque acuérdense que el cromosoma X en los machos se hereda de la madre o de la progenitora. ¿Ok? Bien.
Con respecto a los seres humanos, esta herencia de Thomas Morgan, llamada herencia ligada al sexo, o también llamada herencia ginándrica, acá está, herencia ginándrica, está determinada por algunos genes, como es el gen de la hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? Aquí se le define a la hemofilia como la falta de coagulación, ¿no? Hay problemas en el proceso de coagulación. La hemofilia es un carácter que evita el proceso de coagulación. Acá ustedes tienen una imagen en la que les explican cómo se da la coagulación normal gracias al factor de coagulación 8, al factor de coagulación 9 presente en nuestro sistema de coagulación, donde se forma el tampón de coagulación. En personas con hemofilia falta este factor de coagulación. Este factor de coagulación no se activa y por tanto no hay coagulación sanguínea. ¿Ok? Este gen es un gen ginándrico, como les vuelvo a repetir, es decir, se encuentra en la región en la región diferencial no homóloga de X, no homóloga de X. Y además es un gen recesivo, lo que significa que tiene que estar en homocigosis recesiva para poder expresarse. ¿Ok? Bien. Entonces, si nosotros sabemos que es recesivo, se va a representar con una H minúscula. Vemos acá, para una mujer que presenta sus dos cromosomas X con el gen de coagulación normal, ella tendrá la coagulación normal. Para una mujer que presenta sus dos cromosomas X, uno con coagulación normal y uno con el gen de hemofilia, vamos a ver que ella presenta coagulación normal. ¿Okay? Acuérdense que la hemofilia es recesiva, pero se le determina como una portadora, porque tiene el gen de la hemofilia. Para que una mujer sea hemofílica, tiene que tener en sus dos cromosomas X el gen de la hemofilia. ¿Ok? En el caso del varón es diferente. Él no tiene otra alternativa de que o es coagulación normal o es hemofilia. ¿Ok? Porque el cromosoma X, el único cromosoma X que le da a la madre, o tiene el gen normal o tiene el gen de la hemofilia. Entonces, aquí el hombre no es portador. ¿Ya? O es de coagulación normal o es hemofilia. Una de dos, no tiene otra alternativa. Entonces, si nosotros hacemos el cruce, por ejemplo, de un padre no afectado, un padre no hemofílico, con una madre que es portadora, nos vamos a dar cuenta que, ¿qué tiene aquí como resultado? Vamos a ver que todas las hijas, perdón, aquí a este lado, en este sentido, todas las hijas son de coagulación normal. Todas las hijas son de coagulación normal. Una de ellas es portadora, pero coagulación normal. Los hijos que vamos a ver, el 50% es de coagulación normal y el otro 50% es hemofílico. ¿Ok? Porque la madre es portadora. Entonces la probabilidad de que tenga un hijo hemofílico es del 50%. Una madre es portadora. ¿Cómo serán sus hijas? Va a depender del padre. Porque si el padre es afectado, si el padre es hemofílico, entonces una será portadora y la otra será hemofílica en un 50% también. ¿Ya? Y es lo mismo para el daltonismo. ¿Por qué? Porque el daltonismo también es un gen ginándrico. ¿Ok? Es un gen ginándrico. También corresponde a una herencia ligada al sexo o una herencia ginándrica. Y también es un gen recesivo. Entonces, los principios para la hemofilia se cumplen también para el daltonismo. ¿Qué es el daltonismo? La incapacidad de distinguir los colores. Eso es el daltonismo. ¿Ok? Entonces, tenemos acá una mujer con sus cromosomas X con el gen de visión normal será de visión normal. Una mujer que tiene un cromosoma X con el gen de visión normal y el gen de daltonismo tendrá una visión normal, pero será portadora. ¿Cuándo una mujer es daltónica? Cuando tiene los dos genes de daltonismo. Es la única forma en que una mujer sea daltónica. En el caso del varón, solo dos alternativas tiene él. O tiene visión normal o tiene visión daltónica. ¿Ok? No hay otra alternativa. Y aquí podemos ver los diferentes cruces, ¿no? Cuando el padre es daltónico y la madre es daltónica, pues no hay opción. Ahí toda su descendencia es daltónica, sean hombres o mujeres, varones o niñas, ¿no es cierto? Entonces, si los dos padres son daltónicos, el 100% de su descendencia va a ser daltónica. En este caso, si el padre es de visión normal y la madre es daltónica,
El 100% de los hijos varones serán daltónicos. El 100% de los hijos varones serán daltónicos. Las hijas mujeres tendrán visión normal, pero serán portadoras todas ellas. Portadoras. En este caso, cuando el padre es daltónico y la madre es portadora, cuando el padre es daltónico y la madre es portadora, vamos a ver que una de las hijas es daltónica. El 50% de las hijas mujeres es daltónica, el otro 50% es de visión normal. Para los hijos varones, ¿qué corresponderá? Para los hijos varones, el 50% será daltónico y el otro 50% será de visión normal. ¿Ok? Entonces, para los hijos varones. Y para toda la descendencia, pues el 50% será de daltónico y el otro 50% de visión normal. ¿Está claro? Y claro, si el padre es de visión normal y la madre es portadora, si el padre es de visión normal y la madre es portadora, ninguna de las hijas mujeres tendrá daltonismo, ¿no? Todos tendrán visión normal. Y en el caso de los hijos varones, el 50% tiene la probabilidad de tener visión daltónica y el otro 50% visión normal. ¿Ya? Esto es para la herencia ligada al sexo. Es la herencia relacionada con los genes de región diferencial del cromosoma X. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está claro? Bueno, siempre me dicen que todo está claro. Yo espero que sí, ¿eh? Bien. Ahora, ¿qué ocurre con el cromosoma Y? Vamos a encontrar, dijimos, en el cromosoma Y también una región diferencial, ¿cierto? Y en esa región diferencial van a estar genes exclusivos de Y, como el SRY que les mencioné. Y el cromosoma Y va a ser heredado solo por los varones, es exclusivo de los varones. Cuando hay un gen que se hereda en el cromosoma Y, en la región diferencial de Y, se hereda a los varones, es lo que se conoce como una herencia restricta al sexo. ¿Ok? Ahí ustedes lo tienen. También llamada holándrica. ¿Ok? En este caso, como el gen se encuentra en la región diferencial de Y, solo le heredan los varones. Solo le heredan los varones. Aquí tenemos como ejemplo la hipertricosis auricular, que vendría a ser el crecimiento de vellosidad en el pabellón auricular y en algunos casos en el canal también auditivo externo. Entonces ustedes van a ver que en algunos casos salen vellosidades del canal auditivo externo y también el pabellón auricular. Eso es lo que se conoce como la hipertricosis auricular. Eso significa que si un padre tiene hipertricosis auricular, la probabilidad de que sus hijos varones lo tengan es del 100%. Es del 100%. ¿Ok? La probabilidad de que las hijas mujeres la tengan del 0%. ¿Por qué? Porque las hijas mujeres no heredan el Y, heredan el X del papá. ¿Ok? Entonces su probabilidad de heredarlo es del 0%. En cambio, los varones es del 100%. ¿Está claro? ¿No? A ver, yo les pregunto algo. En el caso de que en este cruce, por ejemplo, ambos hijos tengan descendencia, ¿cuál es la probabilidad de que los hijos varones de las hijas de este señor tengan hipertricosis auricular? Los hijos varones, o sea, los nietos de parte de su hija tengan hipertricosis auricular de este señor afectado. ¿Cuál es la probabilidad? A ver, ¿alguno? Ahí están vivos, ¿no? A ver, ¿Podría repetir la pregunta, por favor? claro. ¿Cuál es la probabilidad de que los hijos varones, repito, los hijos varones de la descendencia femenina de este señor, es decir, los hijos de sus hijas, tengan hipertricosis auricular? Creo ¿Cuál es que la sería probabilidad? 0%, 25%. ya que depende A ver, uno también por uno. con quién junte. Ah, Disculpe, es lo que yo creo.
Creo que sería 0%, pues a la hija no tiene ¿cómo se dice? El gen Y, sino X. Entonces no le transmitiría eso a su hijo, a menos de que se junte con otra persona que sí tenga el gen Y transmitido por su papá. Eso es lo que supongo. Exacto, muy bien, excelente. Es correcto. Cuando las hijas mujeres de este señor tienen hijos, ya con la mujer se corta la herencia, porque las mujeres no heredan el Y, ¿no? Entonces sus hijos no van a tener hipertricosis auricular a menos que estas hijas se casen con hombres que tengan hipertricosis auricular. Pero la herencia ya no sería de su padre, de su abuelo, sino del padre directamente. ¿Correcto? Muy bien. En cambio, en sus hijos varones, ¿cómo sería? Los nietos de sus hijos varones. ¿Cuál sería la probabilidad? Calvo. ¿Cuál? ¿Cuál sería la probabilidad? En sus nietos. ¿Alguno? Hay mayor probabilidad. Bueno, porque él sí tiene bueno, el Y que es ¿Cuál es la transmitido por su probabilidad? papá. A ver, ¿Cuál sería la probabilidad? un 25% probabilidad. 27. Si estamos 25. hablando de los hijos varones, el 100%. Ah, el 100%, sí. Claro, imagínate que sus hijos, sus nietos, ¿no? Sus nietos varones, hijos de sus hijos, nazcan. ¿Cuál es la probabilidad de que tengan hipertricosis? El 100%. El 100%. Estamos hablando de los nietos, ¿no? De los varones. El 100%. Porque va a ser una línea directa. Una línea directa. ¿Ok? Entonces, esa es la herencia. ¿Ya? Bien. Ahora, hemos visto también que entre el cromosoma X y el cromosoma Y hay una región homóloga, una región en la que comparten genes. En este tipo de región va a haber genes que van a ser una herencia influenciada por el sexo. ¿Qué quiere decir eso? Que el gen se va a expresar dependiendo del sexo del individuo. Los dos cromosomas tienen el gen. Los dos cromosomas tienen el gen. ¿Ok? Está en la región homóloga de ambos cromosomas. Aquí tenemos el ejemplo de la calvicie. ¿Ok? La calvicie es un gen dominante y la no calvicie es un gen recesivo. ¿Ok? Entonces, si tanto el varón como la mujer presenta el gen de calvicie, ambos serán calvos. El varón será calvo y la mujer será calva. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra información aquí. Aquí dice gen de calvo, gen de calvo. Y si el varón tiene el gen de calvo, será calvo. Si la mujer tiene gen de calvo y gen de calvo, ella no tiene otra opción. Será calva también. ¿Ok? Porque hay una homocigosis ahí. ¿Qué pasa si hay una heterocigosis? Es decir, en el varón se presenta el gen de calvo y el gen de no calvo. El varón será calvo. ¿Ok? En cambio, en la mujer, miren ustedes, no es calva. A pesar de que tiene el gen de calvo y el gen de no calvo, la mujer no es calva. Dice mi profesora, pero usted acaba de decir que el gen de calvo es dominante. Ah, pero estamos hablando de una herencia influenciada por el sexo. Este gen de calvo, cuando está en heterocigosis, va a ser dominante gracias a la testosterona. Entonces, la testosterona permite que el gen en el varón se exprese y por tanto el hombre es calvo. En cambio, la mujer, en el caso de la mujer, al no producir gran cantidad de testosterona, ese gen se hace recesivo frente al gen de no calvo. Y por tanto, la mujer es no calva.
Es decir, tiene su cabellera normal en heterocigosis. ¿Ok? Aquí debe haber una homocigosis recesiva. Aquí se han equivocado. Las dos Cs deben de ser minúscula, ¿ya? Porque estamos viendo una homocigosis. Aquí las dos Cs deben de ser minúscula. Entonces ya estamos hablando de una homocigosis recesiva. El gen dice no calvo, no calvo. Y por tanto, como ambos genes dicen no calvo, no calvo, pues tanto el varón como la mujer serán no calvos. ¿Correcto? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Está claro, ¿no? Sí, ¿O tienen profesora. alguna duda al respecto? Entonces, el Me hace problema una de... pregunta. Ujú. Este, respecto así a los, ya que hablamos sobre la calvicie, ¿tiene algo que ver también los genes en los vellos del cuerpo? Claro, por supuesto. En el caso de la vellosidad, también hay algunos genes que se expresan más, porque el varón tiende a ser más vello, ¿no? Ah, está bien, muchas gracias. Ya. Esa era mi única duda. Ah, ok. Y esta misma herencia lo vamos a poder ver en las astas de los venados, por ejemplo. Es exactamente el mismo tipo de herencia. Igual los cuernos o las barbas de los chivos, ¿no? Que está presente solamente en los machos y que puede darse también en las hembras. Ojo, pero ya saben cuándo y cómo se da, ¿ya? Esa es la herencia influenciada por el sexo. Ahora, en estas herencias también pueden darse mutaciones, como pueden ver acá. ¿Y qué es una mutación? Una mutación es una alteración en la información genética del individuo. La alteración, el cambio en la información genética del individuo puede darse a nivel de bases nitrogenadas que conforman el ADN. Cuando la alteración se da a nivel de bases nitrogenadas que conforman el ADN, vamos a ver que el ARN que se sintetiza de este fragmento será un ARN también mutado, va a cargar la mutación. Y cuando se sintetice la proteína también será mutada, también cargará la mutación. Entonces, a este tipo de mutación se le conocerá como mutaciones génicas. ¿Ok? Mutaciones génicas, porque hay una alteración en los nucleótidos de los ADNs y por tanto arrastra una mutación a nivel de la secuencia de aminoácidos de una proteína. ¿Ya? Aquí tenemos el ejemplo de la anemia falciforme, ¿no? En el caso de la anemia falciforme, va a haber una alteración en el sexto aminoácido de la proteína que conforma la anemia falciforme, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sexto aminoácido debería tener una secuencia de G, ay, está fea, A, G, ¿no? Guanina, adenina, guanina. Y este triplete, este codón, me va a codificar para el ácido glutámico, dándome un glóbulo rojo redondeado, ¿no? Normal. Pero, ahí está, ha sido un glóbulo rojo redondeado. Pero, ¿qué pasa? Ocurre una mutación y la secuencia ya no es GAA, sino G, U, G. Entonces, el glóbulo rojo que se va a formar, es un glóbulo rojo en media luna, ¿ok? En forma de hoz. Y este triplete me va a codificar para la valina. El cambio de ese aminoácido en una secuencia de proteínas, ojo, es solo un aminoácido que ha cambiado, va a producir una mutación y va a producir la anemia falciforme. ¿Ya? Eso es una mutación génica. Y lo mismo ocurre eh, para el albinismo, por ejemplo, ¿no? El albinismo, que es la carencia de melanina, de pigmento de melanina, se puede dar de manera parcial, como por ejemplo un lunar blanco en el cabello de algunas personas, o puede darse a nivel general, ¿no?
color en los ojos, la piel, ¿no? El cabello. Y también el albinismo se da en animales, no se olviden, ¿no? Pueden cambiar el color del pelaje, el plumaje y ser blanco. Entonces también hay una alteración en los aminoácidos de las proteínas, ¿ya? Entonces, eso es lo que se conoce como mutaciones génicas. Las mutaciones cromosómicas, en cambio, hay una alteración en el número o la estructura del cromosoma. El cromosoma puede perder un bracito. Entonces, cuando hay una alteración en el número de cromosomas o la estructura del cromosoma, decimos que son mutaciones cromosómicas. Y dentro de las mutaciones cromosómicas, estas se pueden dar en cromosomas autosómicos, es decir, en cualquiera de los 22 pares de cromosomas que corresponden a las características físicas o internas del individuo, ¿no es cierto? No sexuales. Entonces, tenemos acá el ejemplo de este mapa de cromosomas. Este mapa de cromosomas recibe el nombre de cariotipo, ¿ok? Recibe el nombre de cariotipo. Entonces, en este cariotipo vamos a encontrar todos los cromosomas que está presente en un individuo, ¿ya? Y visualizando el cariotipo, nosotros podemos ver dónde se encuentra la anomalía, porque nosotros vamos a ordenar los cromosomas en pares y vamos a ver si es que hay alguna anomalía cromosómica, como en este caso, ¿no? Que hay una anomalía en el par 21, ya no es un par, es un trío 21. Entonces, en este cariotipo me está indicando que este individuo tiene 3 cromosomas 21, lo que se conoce como trisomía 21 o síndrome de Down, ¿correcto? Entonces, hay una alteración en el número de cromosomas. La trisomía 21 o síndrome de Down caracteriza a individuos que tienen la cara ovalada, la nariz chata, la lengua la desarrollan mucho, es muy grande, es por eso que su boquita siempre está abierta, ¿no? Tiene el pliegue simiano, característico de estos individuos. Tiene un retardo en el desarrollo intelectual, ¿no? Entre otras características, ¿ya? Entonces, esta anomalía se observa en el cariotipo, se puede ver en el cariotipo, ¿ok? Aquí también podemos ver anomalías ya no en los cromosomas autosómicos, sino en los cromosomas sexuales. En este caso, por ejemplo, solo encontramos un cromosoma X, el otro ha desaparecido. Por tanto, estamos viendo un individuo que en este caso, al tener solo un cromosoma X, es una mujer, ¿no? Que tiene un cromosoma sexual que va a alterar su composición física normal, ¿ya? Entonces, con un cariotipo, nosotros podemos realizar una fórmula de cariotipo. La fórmula de cariotipo, que ustedes pueden ver ahí y aquí, va a permitirnos indicar cuántos cromosomas tiene este individuo. En este caso, por ejemplo, si nosotros contamos el número de cromosomas, solo vamos a encontrar 45 cromosomas en este individuo. Y detrás de él ponemos los cromosomas sexuales que encontramos. Un cromosoma X, nada más. O XZ, también le ponen. Este tipo de cariotipo indica que el individuo es una mujer con síndrome de Turner. ¿Ok? Los individuos con síndrome de Turner se caracterizan porque tienen el cuello alado, tienen el pliegue de la piel, crece por detrás de las orejas hasta el nivel del cuello, dándole una apariencia de cuello con alas, cuello alado. Tienen una estatura muy baja, tienen infantilismo sexual, es decir, sus órganos reproductores sexuales no se han desarrollado completamente, ¿no? Carecen de caracteres sexuales femeninos, tienen amenorrea, es decir, falta de menstruación, ¿no? Entonces, por tanto, va a haber esterilidad. Los pezones son muy separados, en extremos separados, y tienen lunares, ¿no? Manchas lunares a todo lo largo del cuerpo. Tienen el corazón crecido también, ¿ya? Entonces, esas son algunas características de los individuos con síndrome de Turner. Luego, la otra alteración en los cromosomas sexuales, ustedes pueden ver, acá hay 3 cromosomas sexuales, 2 cromosomas X y un Y.
Eso es lo que se conoce como el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter, al tener un Y, corresponde a varones. El que nace es un individuo varón. Pero al tener dos X, este individuo varón, como pueden ver en la imagen, tiene un aspecto feminoide, ¿no? Un aspecto femenino, que va a crecerle, van a ancharse las caderas, va a tener ginecomastia, es decir, desarrollo de las glándulas mamarias. El desarrollo del vello púbico es triangular, como en el caso de las mujeres, no romboide, como en el caso de un varón normal, ¿correcto? Mm. Sus brazos y sus piernas son muy largos, más largos de lo normal, ¿ok? Entonces, vamos a ver estas características sexuales alteradas, ¿ya? Alteradas, entre otras características que ustedes pueden ver aquí, ¿ya? Entonces, ese es el síndrome de Klinefelter. Y vamos a encontrar otra gran variedad de síndromes, ¿no? Bueno, por ejemplo, el síndrome de Patau, que vendría a ser una trisomía 13, o el síndrome de Edwards, que vendría a ser una trisomía 18, ¿no? Entonces, hay trisomías también por delección, por pérdida del brazo, de un cromosoma, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de maullido de gato, que le dicen, ¿no? El cri du chat. Este individuo va a tener sus 46 cromosomas, pero lamentablemente el cromosoma 5 ha perdido un brazo, el brazo P, o parte del brazo P del cromosoma 5 de este individuo se ha perdido, ¿no? Entonces, el individuo que nace con síndrome de Cri-du-Chat o maullido de gato, pues precisamente cuando es bebé, cuando es niño, el llanto que produce se asemeja mucho al maullido de un gato, ¿no? Porque tiene las vías respiratorias alteradas, ¿no? El cráneo es pequeño también, ¿no? Tiene retardo en el desarrollo físico, en el desarrollo mental, ¿no? Su desarrollo prenatal también está retardado. ¿Ya? Entonces, existen una gran variedad de anomalías y va a depender de en qué cromosoma se encuentra la anomalía para determinar estos caracteres, ¿no? Cuando les mencionaba, por ejemplo, el síndrome de Patau, que es de trisomía 13, los niños no, tienen un tiempo de vida menor de 3 meses, ¿no? O al año, o mucha suerte pueden vivir, ¿no? Y tienen una infinidad de malformaciones, ¿no? Como por ejemplo, nacer niño cíclope. Quiere decir que sus ojitos, en la punta de sus ojos, nace unido, dándole la apariencia de un solo ojo, entre muchas otras malformaciones que se dan en el síndrome de Patau, ¿no? Entonces, ahí se dan estas anomalías. Ahora, cuando uno se realiza la prueba de cariotipo es para saber cómo van a ser el individuo y eso se da cuando hay un riesgo, ¿no? Cuando hay un riesgo. Entonces, siempre entramos a un asesoramiento genético que es el que nos va a permitir evaluar genéticamente el individuo, ¿no? Se toma la muestra y se realiza el análisis de la muestra y una vez se tienen los resultados, se entra a un asesoramiento genético, ¿no? El asesoramiento genético va a permitir a la familia comprender mejor el diagnóstico con lo que va a salir los análisis o los resultados de la muestra, ¿no? Y ver, explicarse mejor, entender mejor el desarrollo de la enfermedad que podría tener el individuo, ¿no? Entonces, a través del asesoramiento genético, la familia va a comprender cómo es el trastorno o cómo se ha dado ese trastorno a través de la herencia y va a permitir también orientar a la familia de cómo se puede manejar estos trastornos, dependiendo mucho también de los principios, las creencias religiosas de cada familia, ¿no? Entonces, ayuda a la familia a manejar mejor las dificultades de cualquier anomalía y permite tener que se le dé al individuo una mejor calidad de vida, ¿no? Y que la familia y el individuo puedan adaptarse a la enfermedad y a las limitaciones que la enfermedad le puede tener, ¿no? Para eso es un asesoramiento genético y se puede entrar al asesoramiento cualquier persona que desee, sin embargo, generalmente entran las personas que conocen que hay un riesgo, ¿no? Entonces, eso es el asesoramiento genético. Ahora, la transferencia de los genes, la transferencia génica, se da de manera vertical. Quiere decir que los genes pasan de un individuo a otro de la misma especie, ¿no? Como parte de su herencia. Como por ejemplo,
de padres a hijos. Nosotros somos el resultado de la transferencia de genes de nuestros padres a nosotros mismos y de nosotros a nuestros hijos. Es lo que se conoce como una transferencia vertical, como les decía, ¿no? Es lo que se conoce como una transferencia vertical. Pero también puede darse una transferencia horizontal de genes. Y esto es cuando los genes de una especie pasan a otra especie. Y generalmente se da a nivel evolutivo. O también puede darse a nivel de manejo de genes a través de lo que se conoce como la ingeniería genética, que nos permite a través de la ingeniería genética manipular los genes de los organismos. Y gracias a esta manipulación de genes es lo que se origina o ha originado a los organismos genéticamente modificados, ¿no? En los organismos genéticamente modificados se ha tomado genes de alguna bacteria y estos genes de las bacterias han sido introducidos a otros organismos, haciendo mejoramiento genético de estos organismos, como es en el caso del maíz, por ejemplo, ¿no? En el caso del maíz se ha hecho un mejoramiento genético para que éste pueda resistir pues, los cambios o las características ambientales de zonas donde probablemente no pueda crecer, ¿no? Entonces, para eso son los organismos genéticamente modificados. Y claro, estos van a tener sus pros y sus contras. Ustedes lo tienen eso en sus separatas, los pros y los contras. Acá está, en la página 17 de la separata de biología. Ahí van a ustedes ver los argumentos a favor y en contra de los organismos genéticamente modificados, ¿no? Que son los que llaman los transgénicos, ¿no? Que llaman los transgénicos, ¿ya? Entonces, ahí ustedes lo pueden ver claramente. Y claro, con el manejo de los genes nace la bioética, ¿no? Que es este puente que se establece entre la ciencia experimental y la humanidad respecto a los principios del manejo de los genes, ¿no? Entonces, la bioética se basa en 4 principios fundamentales. El principio de autonomía. El principio no de autonomía nos habla de la obligación que nosotros tenemos de respetar los valores y las opciones de cada persona. Cada individuo decide sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo. Esta decisión, mientras que no daña a los demás, nadie puede decidir sobre nuestro propio cuerpo. Ese es el principio de autonomía. El principio de beneficencia. Nosotros tenemos la obligación de hacer el bien a los demás. Pero ojo aquí, no podemos hacer el bien a los demás haciendo daño a otras personas. El principio de beneficencia nos dice que tenemos la obligación de hacer el bien, pero no por encima del daño a los demás. Hay que tener mucho cuidado con eso. Luego está el principio de justicia, que vendría a ser el reparto igualitario, el reparto equitativo de las cargas y beneficios que nos da el bienestar vital. ¿Sí? Entonces vamos a tener que evitar la discriminación, ya sea por clase o por raza, ¿no? Entonces el principio de justicia evita la discriminación y más bien habla de una igualdad de derechos y obligaciones de cada individuo. Y tenemos el beneficio de no maleficencia. Nosotros no debemos hacer daño a los demás. ¿Ok? No debemos hacer daño. De eso habla la bioética. ¿Ya? Y claro, está respaldada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos respecto al genoma humano, ¿no? En la que se eh, declara al genoma humano como patrimonio de la humanidad, ¿no? Y cada individuo tiene el derecho y la obligación de respetar. Y luego la Declaración Internacional sobre los Datos Génicos Humanos, que garantiza la dignidad y derechos humanos en materia de recolección, ojo ahí, tratamiento y utilización y conservación de los datos genéticos de los humanos, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, se tiene mucho cuidado en lo que es la clonación. La clonación en seres humanos está totalmente prohibida, ¿ok? Entonces, ahí lo tengo, ¿ya? Entonces, y entramos al último tema, que vendría a ser, pues, el origen de la vida, ¿no? El tema del origen de la vida trata de explicar cómo es que se formó la vida, en realidad, eh, como tal, como ahora la conocemos, ¿no?
el hombre siempre ha tratado de explicar cómo es que la vida se ha formado, cómo es que llegamos a ser lo que somos, cómo es que se llegó a la Tierra a ser lo que es, ¿no? Y para eso ha planteado diversas teorías sobre el origen de la vida. Y la primera teoría planteada fue planteada en el siglo IV antes de Cristo por Aristóteles, y es lo que se conoce como la teoría de la generación espontánea. Entonces, la teoría de la generación espontánea habla sobre que la vida surge de la materia inerte, de la materia en putrefacción, de la materia muerta. Para Aristóteles, por ejemplo, acá se ve muy claro en la imagen, los cocodrilos se formaban a partir de troncos caídos, ¿no? Podía avanzar en la naturaleza y de repente veía un tronco caído y de ahí surgía, ¿no? El cocodrilo. Entonces, para Aristóteles, a partir de la materia muerta, a partir de la materia en putrefacción, se formaba la nueva vida gracias a una fuerza vital que existía en el medio ambiente. Esa fuerza vital, él la nombró como entelequia. Y esta fuerza vital, decía, soplaba el neuma, el alma, a esta materia inerte y surgía la vida, ¿no? Entonces, para Aristóteles, la teoría de la generación espontánea estaba basada precisamente en esta fuerza vital que infligía vida a través del neuma a la materia inerte. La teoría de Aristóteles tuvo vigencia durante muchos siglos, hasta que Francisco Redi, en el siglo XVII, plantea un experimento, ya obviamente con los avances más de la ciencia, ¿no? Plantea un experimento en la que logra demostrar que la teoría de la generación espontánea está errada. Entonces ustedes pueden ver acá el experimento de Francisco Redi, ¿no? Él coloca frascos en los que va a colocar carne y los deja en un proceso de putrefacción. Algunos frascos estarán destapados, otros completamente sellados y otros les pondrá una tapa sencilla, ¿no? Una gasa sencilla para ver qué ocurre. Entonces, en este caso, la carne se empieza a podrir, entra en un proceso de putrefacción y observa que en los frascos abiertos pues están volando moscas, volando moscas. Después de un tiempo observa que a partir de esta carne en putrefacción empiezan a surgir unos gusanitos blancos. En los frascos sellados no hay ningún gusanito blanco. Entonces, con esto demuestra que estos gusanitos vienen de los huevos colocados por las moscas, ¿no? Y esos huevitos se encuentran precisamente en las gasas de los frascos que han sido tapados con las mismas, ¿no? Porque las moscas no pudieron entrar, pero colocaron sus huevitos en la gasa por el aroma que despedía esta carne en putrefacción. Y los frascos completamente sellados, pues no tenían nada. Con esto, en Francisco Redi logra demostrar que por lo menos a nivel de insectos, los insectos pues no vienen de la carne en putrefacción, sino que vienen del huevo. Entonces, de ahí viene que la vida viene del huevo y el huevo de la vida, ¿no? Y eso es lo que sustenta Francisco Redi. Sin embargo, la teoría de la generación espontánea, a pesar de los experimentos de Francisco Redi, no es descartada. Todavía hay científicos que creen fuertemente en la teoría de la generación espontánea. Ahí tenemos a Descartes, por ejemplo, ¿no? A Van Helmont. Y es más, Van Helmont incluso publicó un libro con las recetas de cómo generar su propia vida. Y la receta más famosa es cómo generas tus propios ratones, ¿no? Entonces él decía que si ustedes ponían semillas en un frasco de vidrio con ropa sucia, a los pocos días se iban a poder generar ratones de esta materia. Entonces, aún científicos en el siglo XVII apoyaban la teoría de la generación espontánea, ¿no? Luego, Lázaro Spallanzani, en el siglo XVIII ya vuelve a repetir los experimentos de Francisco Redi, pero formando un caldo de cultivo, ¿no? Caldo de cultivo, el cual lo esteriliza, ¿no? Y luego lo tapa para que pueda ver qué está ocurriendo y se observa pues que no crece ningún organismo. Entonces, con los experimentos de la Spallanzani, que es más o menos lo que replica de Francisco Redi, también pues trata de mostrar que la teoría de la generación espontánea está errada. Pero los detractores de los experimentos de Spallanzani pues dicen que no, debido a que él al tapar el frasco y calentarlo, pues elimina la entelequia, la energía vital que
hizo posible que surgiera la vida. Entonces, los experimentos de Lázaro Spallanzani quedan hechos a un lado. Y no es sino hasta el siglo XIX que Louis Pasteur, con sus trabajos, logra traerse abajo por fin la teoría de la generación espontánea. Lo que hace Louis Pasteur es también replicar en los experimentos de Lázaro Spallanzani, ¿no? Forma un caldo de cultivo, ese caldo de cultivo lo coloca en unos frascos especiales, que son los llamados cuellos de cisne, y calienta el caldo para eliminar cualquier rastro de organismo que estuviera en el caldo para que no contamine el caldo y el experimento salga lo mejor posible. Entonces, después de un tiempo, él observa que efectivamente no hay ningún tipo de microorganismo creciendo en ese caldo de cultivo, ¿no? Y con esto él dice, bueno, no, el frasco está abierto, la energía vital ingresa, pero a pesar de eso no hay formación de vida en este caldo de cultivo. Y él dice, yo voy a demostrar que la vida se origina de la vida. ¿Y qué hace? Pues va a reclinar, en algunos casos va a cortar el cuello de cisne y va a permitir que se contamine la muestra, porque lo que hace el cuello de cisne es atrapar las bacterias y las esporas precisamente en ese cuello y no permite que avance hasta el caldo de cultivo. Por eso no se contamina. Al reclinar las botellas, permite que el paso de las bacterias que están en el medio ambiente lleguen hasta el caldo de cultivo, contaminando el caldo y permitiendo el crecimiento de estos microorganismos en el caldo de cultivo. Y con esto, Louis Pasteur demuestra que efectivamente la vida se origina de la vida, que la vida origina. Y gracias a los experimentos de Pasteur, por fin se hace a un lado la teoría de la generación espontánea, se trae abajo la teoría de la generación espontánea de Louis Pasteur, ¿ya? Luego aparece la teoría cosmogónica de la panspermia en el año de 1908, sustentada por Svante Arrhenius. Svante Arrhenius sostiene que la vida viene del espacio exterior en un planeta lejano, el cual llegó a su fin. Ese planeta explota y uno de los fragmentos de este planeta trae consigo pues esporas y bacterias, los cuales ingresan a la atmósfera terrestre y de ahí se genera la vida. Bueno, los principios de Svante Arrhenius son rechazados porque primero sostienen que el espacio no tiene las condiciones para que se desarrolle la vida en el espacio. Primero. Segundo, le dicen, bueno, suponiendo que efectivamente hayan llegado estas esporas, estas bacterias a la Tierra, en el momento en que pasan la atmósfera terrestre se produce tal fricción que a las altas temperaturas que produce es imposible que haya sobrevivido algo. Pero le dicen, suponiendo que haya sobrevivido algo y que efectivamente esas esporas hayan llegado a la superficie, explícanos cómo es que se originó la vida en ese otro planeta del que hablas. Porque estamos hablando de cómo se originó la vida. Entonces, al no haber una explicación, la teoría de la generación cosmogónica queda hecha a un lado. Y luego aparece la teoría quimiosintética, que habla de una evolución química. Esta es planteada en 1920 por Alexander Oparin, un ruso, ¿no? En la teoría de la evolución química, también llamada teoría prebiótica, habla sobre unas características muy particulares que tenía la Tierra hace 4.600 millones de años. Entonces, para Oparin, la Tierra tenía una atmósfera primitiva hace 4.600 millones de años, que estaba conformada por gases como el metano, el amoníaco, el hidrógeno, el agua en forma de vapor, y que estos gases estaban siendo sometidos a una gran descarga de energía que venían de las erupciones volcánicas, de las tormentas eléctricas, de las caídas de los meteoritos. Y toda esta gama de electricidad, esta descarga eléctrica que golpeaba la atmósfera primitiva, permitió que empezaran a formarse los primeros mares primitivos, lo que él llamó los caldos primordiales, ¿no? Y en estos caldos primordiales es donde empiezan a formarse las primeras moléculas orgánicas, las que tienen capacidad catalítica. Y estas primeras moléculas orgánicas, sostiene Oparin, empiezan a aislarse a sí mismas para evitar reaccionar con otras moléculas, formándose las primeras protocélulas, los primeros organismos vivos.
que luego generarán en las células que nosotros actualmente conocemos y luego se dará la evolución biológica. ¿Okay? Después de esta evolución química se dará la evolución biológica. Eso es lo que se sostiene en la teoría quimiosintética o prebiótica. En el año de 1953, Stanley Miller y Urey realizan un experimento para demostrar, para determinar si lo planteado por Oparin era correcto. Y para eso construyen un sistema de tubos en las que van a simular la atmósfera primitiva, donde van a colocar los gases característicos de dicha atmósfera que dijo Oparin, ¿no? Que les vuelvo a repetir, era el metano, el amoníaco, el hidrógeno, el dióxido de carbono y el agua en forma de vapor, el cual era generado por esta fuerza de fuego con el agua que se formaba, el vapor de agua, y ahí habían electrodos donde iban a hacer las descargas eléctricas de las que Oparin hablaba. Toda esta conjunción de experimentos permitió que Miller y Urey pudieran colectar una muestra del agua que se formaba y efectivamente se dieron con la sorpresa que en esta muestra de agua que habían colectado de su experimento existían moléculas orgánicas como los aminoácidos. Podían haberse formado moléculas orgánicas de toda esta conjunción de gases con esta descarga eléctrica. Y que este experimento demuestra que la teoría quimiosintética tiene una base importantísima en la explicación de cómo se origina la vida en el planeta. Gracias al experimento de Miller y Urey, la teoría quimiosintética o prebiótica toma aún más fuerza, ¿no? Y con la explicación ya de la teoría del origen de la vida se desarrolla la teoría de la evolución. En la teoría de la evolución se trata de explicar cómo es que cambian los organismos, empezando por Lamarck. La teoría de Lamarck es sobre la herencia de los caracteres adquiridos, en la que habla de que los organismos, cuando usan una de sus partes, esta parte se desarrolla y luego va a ser heredada a la siguiente generación. Y el ejemplo de Lamarck son el cuello de las jirafas, ¿no? Dice, las jirafas tienen cuello corto, por una sequía ellos pierden su alimento, que son los pastos, y entonces empiezan a mirar a los árboles para poder alimentarse. Las jirafas que se estiran para alimentarse van a estirar su cuello, y estas sobreviven. Y cuando tienen a sus hijos ya nacen con el cuello largo. Sus hijos siguen estirando su cuello para poder alcanzar las hojas más altas y ese cuello se estira. Y cuando esos hijos tienen sus hijos nacen con el cuello más largo. Ese es el uso y desuso de las partes que sostiene Lamarck. ¿Ok? La siguiente teoría planteada es la de Darwin. La teoría de Darwin habla sobre la lucha de la supervivencia de los organismos, es decir, la teoría de la selección natural. Para Darwin, aquellos organismos que tienen las características más aptas son las que sobreviven y son ellos los que van a poder reproducirse, ¿no? Y el ejemplo de Darwin son sus pinzones, que se encuentran en las Islas Galápagos. Entonces, todos los pinzones de las Islas Galápagos derivan de un pinzón común y que debido a la gran diversidad de alimentos que tenía estas islas, el pinzón tuvo que diversificarse formando la gran diversidad de pinzones que actualmente se tienen. Y solo aquellos pinzones que pudieron cambiar pudieron sobrevivir. Y tenemos a todas las especies de pinzones actuales, ¿no? Entonces, esa es la selección natural. Luego tenemos la teoría de mutaciones, que habla Hugo de Bryce, en la que habla de mutaciones discontinuas que se dan en las poblaciones. Es decir, una mutación se da en una generación y de ahí salta a otras generaciones para que se presente otra mutación. ¿Ya? En el caso de Dosansky, él apoya la teoría de Darwin sobre la selección natural. La teoría de Dosansky es la llamada teoría del neodarwinismo. Y él habla sobre la selección natural, pero a nivel genético. Él habla sobre mutaciones continuas, ¿no? Se da mutación en algunos individuos de la población y esta mutación va avanzando a nivel de evolución hasta que se expresa en un carácter. Y solo aquellos que tienen esta mutación continua les va a dar una característica apta para ser seleccionados por la naturaleza y poder sobrevivir. Y solo ellos van a reproducirse y van a continuar en el proceso evolutivo. ¿Ya? Esa es la teoría moderna de la evolución. Él apoya la selección natural de Darwin y Wallace, pero esta selección natural inicia a nivel genético, dice, ¿no? Las evidencias que nosotros tenemos sobre la evolución es la paleontología.
Es el estudio de los organismos fósiles que nos permite sacar una línea evolutiva de los organismos o saber si estos organismos se han extinguido o cuál era el ecosistema de los organismos en los que podían desarrollarse. Entonces, gracias a la paleontología nosotros podemos ver la historia de los organismos actuales. Luego tenemos la anatomía comparada, que nos permite comparar estructuras anatómicas, ¿no? Tenemos los órganos análogos, que son órganos que tienen orígenes diferentes, a pesar de que tienen la misma función, como por ejemplo la pata anterior de un topo de tierra y la pata anterior de un grillo topo, ¿no es cierto? Son orígenes diferentes. Para uno le sirve para escarbar y hacer sus nidos en el suelo, y el otro sirve para sujetarse en las ramas, ¿ya? Entonces, y otros son los órganos análogos, que son anatómicamente similares, tienen un mismo origen, pero diferentes funciones. Los órganos homólogos me dicen que los organismos tienen un ancestro común, mientras que los órganos análogos hablan de ancestros diferentes, lejanos. Luego tenemos la embriología comparada, que habla sobre el desarrollo embrionario de los organismos. Cuanto más comunes, más parecidos serán los embriones, más cercano será su línea evolutiva. ¿Ok? La bioquímica comparada me indica comparar las moléculas. Cuanto más común es la estructura molecular de una sustancia química, entonces habrá una línea evolutiva común. ¿Correcto? Y así vamos a tener también la citogenética comparada, donde se compara el número y estructura de cromosomas, la biogeografía, que nos compara la estructura de los organismos dependiendo de su medio donde se han desarrollado. Los mecanismos de la evolución, hablamos de la microevolución como cambios pequeños en una población que luego se darán origen a otras especies, y cambios grandes, la macroevolución, que originarán nuevas especies. Y gracias al mecanismo de la evolución se da la especiación, ¿no? Que es el origen de nuevas especies. Ay, el tiempo nos ha ganado. Bueno, los patrones de la evolución tenemos las extinciones en masa, las dos más importantes, las del Cámbrico, las del Pérmico, ¿no? La del Pérmico nos permitió la extinción de los dinosaurios, en la que se dio la radiación adaptativa. La extinción en masa es la desaparición súbita de los organismos, mientras que la adaptación adaptativa es la evolución rápida de los organismos. Y un ejemplo de radiación adaptativa son los mamíferos. ¿Correcto? Cuando los dinosaurios se extinguieron, los mamíferos aprovecharon para poder crecer y diversificarse y conquistar en la Tierra. ¿Ya? Y luego está la evolución del hombre, la línea evolutiva del hombre, que provienen de una rama de los mamíferos que vendrían a ser los primates. Aquí tenemos los prosimios y los antropoides, que son más próximos, hablando de la evolución humana, son más próximos en la línea evolutiva humana. Y ustedes aquí en su separata tienen los principales restos fósiles que los paleoantropólogos consideran como una línea más próxima a la línea evolutiva humana, que vendría a ser los homínidos, ¿no? Los Australopithecus y los Homus. ¿Ya? Y tienen las características que estoy segura que han visto ustedes muy ampliamente en historia. Y luego tenemos la taxonomía, la ciencia que se encarga de estudiar y organizar a los organismos vivos. El primero que lo hizo fue Carlos Linneo, dándole la categoría de reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Una nomenclatura binomial, basada en dos nombres, el género y la especie. ¿Correcto? Luego, Whittaker lo separa en 5 reinos: reino protista, reino monera, fungio, micota, el reino plantae, acá está, y reino animal. Y finalmente, Carl Guss, que le da una categoría superior al reino, que vendría a ser el dominio. Están las arqueobacterias, orqueas, las bacterias eucarias. ¿Ya? Entonces les voy a dar rápidamente las claves de esta semana. A pasarles las claves de esta semana. A ver, por favor, apuntan rápidamente. Pregunta 1, la letra A. 2, la letra C. 3, la letra B de bebé. 4, E de enano. 5, A de avión. 6, C de casa. 7, A de avión. 8, D de dedo. 9, E de elefante. 10, A de avión. 11 y 12 son B de bebé. 11 y 12, B de bebé. 13 y 14, D de dedo. 13 y 14, D de dedo. 15,
B de bebé, 16 D de dedo. Listo, chicos. Esto sería todo para esta semana. Ya estamos terminando el ciclo. Por favor, estudien, que el examen es pronto. ¿Ya? Entonces, les agradezco su atención. Ya nos estaremos viendo la próxima semana. ¿Ya? Cuídense, por favor, muchachos. Ya nos estamos viendo.